Objeto de las obligaciones. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los hechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Artículo 279 del Código Civil y Comercial. En igual sentido, los artículos 1003 y 1004 del Código Civil y Comercial lo exponen de manera positiva al disponer que no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivo de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean, y termina diciendo: cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56, de lo que se desprende que según el nuevo código el cuerpo humano puede ser objeto de contratos. Así lo explican en los fundamentos la Comisión Reformadora al resolver que el cuerpo o partes separadas de él pueden ser objeto de derechos que no tienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. El cuerpo humano, a través de la biomedicina que necesita suministros de materiales humanos con fines regenerativos, ha ingresado en el campo contractual. Es por ello que el acto jurídico entra en las limitaciones expresamente consignadas en los artículos 51 y 52, cuya gran premisa es el derecho al reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Esta es la cláusula de cierre en el objeto del acto jurídico, la dignidad de la persona como eje del ordenamiento jurídico. Es necesario partir de esta base para arribar al concepto de las obligaciones. El artículo 724 del Código Civil y Comercial define las obligaciones y determina expresamente cuál es su objeto: una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Pizarro, siguiendo a Bueres, entiende que el objeto de la obligación está dado por el comportamiento debido por el deudor, la prestación, y por el interés perseguido por el acreedor, que debe ser satisfecho a través de aquella. Ambos componentes, conducta e interés, forman el objeto de la obligación, por lo que no es posible prescindir de ninguno de ellos. En consecuencia, el objeto de la obligación consiste en una conducta del deudor orientada a satisfacer un interés del acreedor. Requisitos del objeto. El primero de los requisitos es que sea posible. Debe ser material y jurídicamente posible, al tiempo de formarse la obligación. Si la imposibilidad del objeto ocurriera con posterioridad, podría estarse ante un caso de fuerza mayor que excusaría el incumplimiento de la prestación, pero ello no impediría que la obligación en su origen se hubiera formado válidamente. La originaria imposibilidad transforma la obligación en inexistente por falta de objeto. Artículos 955 y 956 del Código Civil. La imposibilidad física o material es cuando no es materialmente factible realizar la prestación que hace el objeto de la obligación, del orden natural, las leyes físicas o de la naturaleza. La imposibilidad jurídica es el hecho jurídicamente imposible, es lo que no puede realizarse o llegar a tener existencia válida y eficaz en un determinado ordenamiento jurídico, por cuanto éste no lo ha previsto y regulado, al menos como tal. En cambio, el ilícito es un hecho material que la ley reprueba y sanciona, pero que físicamente es posible. El segundo requisito es que sea lícito. El objeto del acto jurídico
no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Entonces están excluidos los bienes públicos del Estado, por ejemplo el mar, los ríos y lagos, etc. Los llamados bienes personalísimos, la vida humana, la integridad corporal, el honor, etc. La jurisprudencia nacional y extranjera han declarado la nulidad de la obligación por ilicitud de su objeto en los siguientes casos. El primero, por afectar a la persona del deudor. Contratos sobre operaciones quirúrgicas peligrosas, el supuesto de cesión a otra persona de órganos o partes no renovables del organismo, como la venta o cesión de un riñón, etc. En nuestro país, las operaciones de trasplante de órganos se rigen por las disposiciones de la Ley 21.541, modificada por la Ley 23.464. Luego tenemos por ser contrarios a las buenas costumbres. Por ejemplo, contratos sobre trata de blancas, clientela profesional, cadenas de prosperidad, etc. El otro es por violar la ley, sociedad para el contrabando o contratos sobre herencias futuras. Ahora vamos al punto de determinado o determinable. Se admite un cierto grado de indeterminación inicial que debe cesar en el momento del pago. La indeterminación inicial permitida por la ley es relativa. No puede ser objeto de una obligación, una prestación absolutamente indeterminada, por ejemplo, la obligación de entregar una cosa o entregar un animal. La estipulación será válida si se determina por lo menos la especie. Entre los grados de indeterminación permitidos por la ley tenemos las obligaciones facultativas, las alternativas, las de género y las de dar sumas de dinero. El cuarto es la patrimonialidad. La cuestión relativa a si el objeto tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Se advierten tres posiciones al respecto. La primera es la doctrina tradicional, seguida por Savigny, Potier, Giorgi, etc. El objeto de la obligación debe ser susceptible de evaluación económica. Los bienes ideales son inalienables e inembargables, están fuera del comercio y no pueden ser objeto de las obligaciones. Nadie negocia sobre la salud, su honor, su comodidad, sus afectos. Si un vecino, por ejemplo, promete a otro no tocar más el piano, tal promesa, que no representa ningún valor económico, no puede constituir una relación jurídica y pertenece exclusivamente al dominio de la ética. Por otra parte, las prestaciones que no son apreciables en dinero pueden ser incumplidas por el deudor, porque no podría el acreedor ejercer coacción alguna para obtener el cumplimiento de algo que es puramente ideal o espiritual. Tampoco parece factible perseguir la indemnización de daños y perjuicios por tal clase de incumplimiento, porque ¿cómo se podría indemnizar la inejecución de lo que no es valorable en dinero? En consecuencia, si no cabe obtener la ejecución forzada de este tipo de promesas, las mismas carecen de relevancia jurídica. Dicha posición fue criticada por el otro sector de la doctrina, entre ellos Yering, Lafaye, Masseau, entre otros. Opinan que puede ser objeto de las obligaciones los llamados bienes ideales. La exigencia de valor económico en la prestación es propia de las épocas primitivas, sostienen, pero la época moderna tiene exigencia de equidad que hace que deba prestarse protección jurídica a los valores no económicos. Reconocen cualquier interés, aunque solo sea moral, es digno de protección por el derecho y las circunstancias de que el incumplimiento de la prestación no sea apreciable en dinero no es razón suficiente para dejar sin reparación al acreedor. Pone Yering sus tres clásicos ejemplos. El mozo del hotel que pacta con su patrón que le dejará libre los domingos, del inquilino que estipula con el propietario el goce de un jardín y de la señora enferma que da
en alquiler una habitación con el compromiso de que no se ejecute música. Al violarse cualquiera de estos compromisos, dice Yering, como juez no tendría el menor escrúpulo de conceder la indemnización al mozo por la violación de las tardes de domingos, al inquilino por la supresión del goce del jardín y el arrendador por la música que ejecuta faltando a una condición estipulada. Negar ese poder al juez sería condenarle a la impotencia y dejar sin protección al derecho del demandante. En cuanto a la indemnización, puede ser acordada en dinero en virtud de la triple función de este. Función de equivalencia es la que cumple al indemnizar la injerencia de una obligación de contenido patrimonial. Función penal, la que corresponde en la indemnización por daños causados por actos ilícitos. Función satisfactoria permite indemnizar el incumplimiento de una prestación no valorable económicamente. Dentro de las posiciones tenemos ahora la posición intermedia. Giorgiani, en el derecho comparado, Borda, Casaus, Llambías, Mosset y Turraspe, entre otros, distinguen entre el objeto de la obligación y el interés del acreedor en dicho objeto. La prestación en sí debe ser susceptible siempre de evaluación económica, pero el interés del acreedor en esta prestación no necesariamente tiene que ser valorable en dinero y puede consistir en un interés moral, científico, cultural, religioso, afectivo, artístico, etc., con tal que sea serio. El Código Civil italiano de 1492, en su artículo 1174, expresamente exige que el objeto de la obligación sea susceptible de evaluación económica, pero el interés del acreedor puede no ser patrimonial. El objeto de la obligación en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Siguiendo un criterio similar al que proponía el proyecto de 1998, artículo 675, dispone expresamente en su artículo 725. Requisitos. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del deudor. Como se aprecia de manera expresa en el plexo normativo, se desprende la diferencia entre el interés a la prestación, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la prestación que debe necesariamente ser susceptible de valoración económica, pues de lo contrario no sería posible la ejecución forzada sobre el patrimonio del deudor. El objeto en las relaciones de consumo. Ley 24240, requisitos del objeto. La Ley de Defensa del Consumidor establece que la adquisición de bienes y servicios debe ser realizada a título oneroso, con lo que queda al margen de la tutela el ámbito de los negocios a título gratuito. Este condicionamiento legal importa una lógica restricción basada en el carácter lucrativo que anima las relaciones de consumo. La intención del proveedor profesional es lucrar con la actividad que desarrolla. De allí que la ley haya tenido en cuenta esta particularidad para limitar su aplicación.